despiertos, bien con hambre o bien bendecidos. Gloria a Dios. Bueno, el pasaje o el mensaje lo voy a comenzar en unos minutos, pero estamos en una época, pueden tomar asiento, gracias, pueden tomar asiento ahí, ayúdenmelos a qué. ¿Cumpleaños de quién? De Iris. No, felicidades, Iris. Ah, no querías que nadie lo supiera, ¿no? Le decimos felicidades a este hermano, un aplauso para ella, Dios me la bendiga. Felicidades en esta mañana. Estamos en tiempo de elecciones, yo creo que para nadie es sorpresa, ¿verdad? El martes al fin salimos de este asunto. Al fin salimos. Y yo escribí hace algunos meses atrás, hoy lo traje en forma de panfleto. Ahí está sobre la mesa. Esto es un escrito sobre lo que pienso acerca de las elecciones y de alguna forma como pastor darles algunas guías a ustedes para este tiempo. Quiero resaltar 4 puntos que incluí en este panfleto. Y el primero es que en este tiempo no nos enfoquemos en el quién, es decir, en la persona, sino en el qué. Es decir, que en lugar de hablar acerca de un candidato, de un individuo, nosotros pensemos en valores y pensemos en agendas que pueden acelerar los valores del reino de Dios. Hoy los seres humanos hacemos mucho énfasis en otros seres humanos y yo quiero pedirte que tú te enfoques en lo que realmente importa, que son las agendas del reino de Dios y las agendas del Señor. El número 2 que quiero resaltar, ustedes pueden leer después todo lo demás que dije al respecto, es que no es asunto de partidos políticos por lo que se está votando, sino de valores cristianos. Hace mucho tiempo que esto dejó de ser acerca de republicanos y demócratas, sino de que la iglesia entienda que si todavía tenemos un derecho para votar, que lo ejerzamos con sabiduría y bajo la dirección de Dios. ¿Alguien puede decir amén a esto? En tercer lugar, uso esta frase: en la unión está la fuerza. ¿Alguien puede decir conmigo? En la unión está la fuerza. La época de mayor división en una familia, en una sociedad y en la iglesia es el tiempo de elecciones. La gente se pelea. Y el diablo no está interesado tanto en una iglesia que sea o demócrata o republicana, sino que esté desunida. Escúchenme. Porque lo que le importa a Satanás no es tanto quién va a ser el presidente de los Estados Unidos, sino destruir la iglesia que está acelerando la segunda venida de Cristo. No sé si alguien me entendió, pero un día dejaremos de ser gobiernos y de ver gobiernos humanos para estar en el gobierno de Dios. Y para que eso suceda hace falta una iglesia unida que entienda que nuestra agenda, como bien dice el pastor y director de la National Hispanic Christian Coalition, Samuel Rodríguez, un pastor de California, él dice, este no es el tiempo para estar votando ni por, él dice, not the donkey, not the elephant, but the Lamb of God. Esa es la agenda que nosotros tenemos que promover. Y así escribió un libro que se llama La Agenda del Cordero, se lo recomiendo a algunos de ustedes. Y en cuarto lugar, que ninguno de estos candidatos, los dos que están votándose, ninguno es el Mesías, señores. Aquí el Mesías se llama Jesucristo. Ejerzamos con sabiduría el derecho a votar los que son ciudadanos. Votemos por valores, por personas y por agendas que tal vez estén pensando en la vida y no la muerte. Los cristianos tenemos que pensar en esto, en vida y no en muerte. En familia, concepto bíblico, no es la unión de un hombre y otro hombre, de una mujer y otra mujer, es de un hombre y una mujer. Tal cual Dios lo definió, es muy importante. ¿Y por qué es tan importante? Porque el futuro de una nación está en los valores que tenga. La justicia de Dios engrandece las naciones y cuando un pueblo vota por la justicia de Dios, glorificará al Señor. Así que el futuro de esta nación está en las manos de Dios, igual que el del mundo. Pero les pido que seamos muy sabios y sobre todo que cuidemos la unidad del cuerpo de Cristo. Eviten los comentarios de pasillos. Ustedes saben que los americanos son muy celosos en decir por quién votan. Porque el voto es secreto. Porque ellos saben que pueden perder a un ser querido por estar hablando de por quién votaron. Y los latinos dicen, yo voté por Trump. Y yo por Hillary. Y entonces te empiezas a pelear por 2 seres humanos que si no oramos por ellos pasarán la eternidad en el infierno. Escúchenme. Y nosotros peleándonos por ellos, cuando debiéramos unirnos por Cristo. Porque el que va a acelerar el poder y la manifestación de la agenda de Dios sobre la tierra es el Señor Jesucristo a través de la iglesia. ¿Alguien puede decir amén? Y los dejo con eso de tarea. Allá atrás están los panfletitos en la mesa. El que quiera llevárselos y leerlo con detenimiento lo puede tomar en el día de hoy. Bueno, hablemos de gratitud. Alguien diga conmigo, gratitud. No te había visto, Osbel. Qué bueno verte con nosotros hoy. Dios te bendiga. ¿Ellos son tu familia? ¿Papás?
¡Wow! ¡Qué bien! Bueno, no sé si recuerdan a Osbel, es el primo de Rolly y de May, que hacía un tiempito que no lo veíamos. Bienvenido entre nosotros. Bueno, digan alguien conmigo, gratitud. Hoy estamos hablando por segunda vez de este tema durante todo el mes de noviembre. Empezamos la semana pasada, que era octubre todavía. Vamos a estar hablando acerca de gratitud. Y en esta semana, mientras hacía la investigación para el mensaje, no solamente en la palabra de Dios, sino también buscando algunos detalles de la comunidad científica y de lo que la sociedad piensa con respecto a la gratitud. Miren qué interesante, me encontré con un artículo escrito por un doctor, miembro de la comunidad médica internacional, donde él habla de los beneficios de dar gracias. Digan conmigo, los beneficios de dar gracias. Está médicamente y científicamente probado que las personas agradecidas son más saludables. Y voy a leerles un artículo un poquito largo, pero que es importante que nosotros lo veamos desde el punto de vista médico, como el cuerpo humano y la psicología humana confirma que dar gracias es bueno. Dice así este escrito: la ciencia nos dice que las personas que están agradecidas por lo que tienen son más felices y alcanzan sus metas con mayor facilidad. Ustedes saben que la búsqueda del ser humano no es dinero, sino que la búsqueda del ser humano es felicidad. Y dice aquí que las personas agradecidas son más felices, alguien diga conmigo, felices, y alcanzan sus metas con mayor facilidad. Y luego se hace alusión a un artículo de Harvard Mental Health que habla acerca de la gratitud y dice así: la gratitud es una apreciación de lo que una persona recibe, ya sea tangible o intangible. Con gratitud las personas reconocen la bondad en sus vidas. En el proceso, las personas generalmente reconocen que la fuente de esa bondad yace o reposa, al menos parcialmente, fuera de ellas mismas. Es decir, que estamos agradecidos a alguien más porque fue la base para que nosotros estuviéramos hoy agradecidos. Dice, como resultado, la gratitud también ayuda a las personas a conectarse a algo más grande que ellas mismas como individuos, ya sea a otras personas, a la naturaleza, recuerden que este no es un artículo cristiano, y por supuesto a un poder superior. La gratitud, dice este artículo, también está relacionada con una mejor salud. Alguien diga conmigo, salud. Para aquellos que comen sano, miren, estar agradecidos también da salud. Está relacionada con una mejor salud, tanto física como emocional, es decir, mente y cuerpo sano. El doctor P. Murali Doraiswamy, qué nombrecito, Dios mío, director de psicología biológica en el Centro Médico de la Universidad de Duke, afirma lo siguiente: si la gratitud fuera un medicamento, sería el producto de mayor venta mundial. Si la gratitud fuera un medicamento, sería el producto de mayor venta mundialmente. Dice así: llevar un diario de gratitud es una práctica que muchos psicólogos recomiendan y puede tener consecuencias más trascendentales. En un estudio, las personas que llevaron un diario de gratitud reportaron hacer más ejercicio y tuvieron menos visitas al doctor, en comparación con aquellas que se concentraban en las fuentes de angustia. Es decir, que cuando tú estás agradecido, tú tienes más energía para hacer ejercicio y vas menos al doctor. Yo creo que las dos cosas nos gustan, ¿no? Y dice que los que se concentran más en las fuentes de angustia, pues esos se enferman más. Y las personas, ¿cómo tú estás? No, bien, no, perdí el trabajo, pero se va a abrir otra puerta. Y el Señor está en control. Y Dios es bueno. Y la familia está viviendo una crisis, pero es para fortalecernos. Alguien diga amén a eso. Esa es la actitud de un vencedor. Pero hay otros que dicen, no, esto sí ahora. Imagínate que el doctor me dijo que vio una mancha. No, imagínate, si te guías por los doctores, a lo mejor es café que tomaste. Y entonces tenemos que cambiar las cosas. Y te sientes un dolor como el que fue al médico y le dijo, doctor, tengo un problema porque yo me toco aquí y me duele. Y yo me toco aquí y me duele. Y me toco aquí y me duele. Y me toco. Y dice el doctor, no te preocupes, lo que tienes es el dedo partido. Pero bueno, déjame seguir con esto. Entonces dice que llevar un diario de gratitud es positivo, dicen los médicos. Y dice, más específicamente, la gratitud ha sido relacionada con sueño de mejor calidad. La gente agradecida duerme mejor y ronca más, no deja dormir a los demás. Yo soy súper agradecido. Las personas agradecidas tienen menos estrés. Digo conmigo, menos estrés. No, y es 4 y es 5 también.
Entonces también dice que hay mayor sensación de bienestar. Las personas agradecidas no se sienten plenos. Dice la ciencia, fíjense que aquí no estamos hablando todavía no estamos hablando desde el ámbito espiritual. Las personas agradecidas tienen mejor salud cardíaca, lo que reduce la probabilidad de una muerte súbita en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Pueden tener una insuficiencia cardíaca y una enfermedad coronaria, pero les evita la muerte. Y yo estaba pensando cuando leía eso, ¿dónde está Alpi? Estaba pensando que con toda y su enfermedad, miren cómo ese hombre está, porque yo sé que él es un hombre agradecido. Sobre todo a la más fuente de mayor gratitud que es Dios. Alguien un aplauso al Señor por la salud de nuestro hermano. Gloria a Dios. El artículo continúa diciendo, mientras que tales resultados suenan demasiado buenos para ser verdad, estudios han demostrado que la gratitud genera una variedad de efectos benéficos y medibles en varios sistemas del cuerpo. La gratitud genera varios efectos benéficos, buenos y medibles en varios sistemas de nuestro cuerpo. Sistema digestivo, sistema circulatorio, etcétera, etcétera. Sistema nervioso. Las personas agradecidas son menos nerviosas porque están agradecidos y tienen paz. Entonces, qué curioso que la ciencia afirma lo que la Biblia presenta como una virtud, el dar gracias. Alguien diga conmigo, gracias. Dilo fuerte, que se partan las paredes de este lugar. Di gracias. Pero la pregunta es, ¿a quién le estás dando gracias? Porque yo me voy a enfocar hoy a hablarte de darle gracias a Dios. Y está bien que seamos agradecidos con los demás y quizás enseñe en alguno de estos domingos acerca de la gratitud a Dios, agradeciéndole a los demás. Pero el centro de nuestra gratitud tiene que ser Dios. Por lo tanto, los más sanos, los más felices y los más plenos sobre la tierra, se supone que seamos los cristianos. Porque nosotros todos los días también se supone que le demos gracias cuando nos levantamos, durante el día, cuando nos acostamos y hasta durmiendo. ¿Ustedes no han soñado que están dándole gracias a Dios? Y que vienes caminando y te caíste de un hueco, pero diste un salto que saliste y superpoderes tremendo y dices gracias Dios en el sueño. O te estás comiendo la comida de tus sueños. O estás en el lugar soñado y ahí en medio de tu sueño tú terminas dándole gracias a Dios, porque la gratitud hasta nos acompaña cuando dormimos. Alguien diga amén. Entonces la pregunta que yo me hago es, si la gratitud es tan benéfica y es tan buena, ¿por qué hay tan pocas personas que le dan gracias a Dios? Y lo que yo he descubierto en la palabra de Dios es que la gratitud no tiene que ver solamente con decir gracias. La gratitud viene con una actitud de ser agradecidos. Es mucho más que la palabra gracia en nuestros labios. Es el corazón y la actitud de un ser humano agradecido, que se ve en muchas características de esa vida. La pregunta es si es tan bueno, según la ciencia, el ser agradecidos y sobre todo a Dios. ¿Por qué tan pocas personas le agradecen a Dios? Bueno, yo tengo quizás mis propias conclusiones a la luz de la Biblia. Y yo creo que debo empezar respondiendo a esta pregunta categorizando al ser humano en 3 categorías humanas. Digan conmigo, 3 categorías. Gracias a ustedes, los demás digan conmigo 3 categorías. La primera categoría son los huérfanos. Digan alguien conmigo, huérfano. En la tierra un huérfano es quien no tiene padre. Espiritualmente huérfano es el que no tiene a Dios como padre. ¿Quién le puede dar gracias a Dios si no lo conoce como padre? Si la gente cuando tú le hablas de Dios le da miedo. Y la idea de Dios es de castigo. ¿Me hago entender? ¿Quién tiene un concepto bueno de Dios? El Hijo. Entonces en este mundo hay muchas personas huérfanos que no son creyentes. Digan conmigo, huérfanos espirituales. Son los que no tienen a Dios como padres. En segundo lugar, están los que son hijos, pero son niños. Son niños espirituales. Por lo tanto, siendo hijos, tienen mentalidad de esclavos. Diga alguien conmigo, niños. Niño habla de inmadurez espiritual. Niño habla de no saber quién es Dios, ni de saber quién soy. El niño es el que cuando peca piensa que ya Dios lo dejó. Y ya por eso vas a morirte en el infierno. El niño es el que no puede orar porque necesita que alguien ore por él o por ella. Y por eso vienes a la iglesia para ver si el pastor superhombre te puede bendecir. El niño es el que cuando se le rompe el carro dice, y no que tú me amabas. ¿Y por qué me pasan todas estas cosas desde ahora que soy cristiano? Esos son los niños.
Los que ante las dificultades de la vida no ven que están creciendo y Dios los está bendiciendo aún en las pruebas, sino que por el contrario se quejan de toda situación. Digan conmigo, niños. Los niños tienen mentalidad de esclavos. Y en tercer lugar están los hijos maduros. Alguien diga conmigo, hijos maduros. Estos tienen claro quiénes son ellos y quién es Dios. Cuando tú eres un hijo maduro, tú vas a tener claro quién tú eres. Por lo tanto, cuando tú llegas a un lugar, no te importa cómo la gente te mire. No te importa si te dan buenos días o no. Tú abrazas y das buenos días. Porque los hijos maduros son dadores. Están tan agradecidos con Dios que saben que están en la tierra para dar y no para recibir. Están para dar y no para demandar. Alguien diga amén conmigo. Si tú llegaste esta mañana y dices, ay, mira, no me miró. O pasaron por alto esto, pasaron por alto lo otro, y no sé qué, y no me celebraron. Bla, 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 bla. Todo eso es mentalidad de niños. Los niños son esclavos. Y por lo tanto, los niños, aunque son hijos, no pueden tener un corazón agradecido. Pablo escribió al respecto en los Gálatas esto que dice así: entre tanto que el heredero es niño. Digan conmigo, heredero es niño. Es un heredero, pero es niño. Es decir, es el dueño de la herencia, es el dueño de todo, pero es un niño. Y dice Pablo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere, es decir, en nada es diferente de un esclavo. Es heredero, pero es niño. Por lo tanto, no es diferente ¿a quién? A un esclavo. Escuchen esto que interesante. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Para qué Dios envió al Hijo? ¿Para condenar al mundo? Para salvar al mundo, pero sobre todo para hacernos hijos y adoptarnos como hijos en la familia de Dios, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Yo les he dicho a ustedes otras veces y les he contado que a los 16 años de edad le entregué mi vida al Señor Jesús. Y cuando tomé esta decisión, Cristo vino a mi vida, me sentí perdonado, empecé en la vida en la iglesia. Pero yo recuerdo que por esa época, junto con mi salvación, empezó un temor muy fuerte. Y los pensamientos que venían cada vez que yo cometía un error era, Dios no te va a perdonar. Cuando intentaba orar después de haber cometido alguna falta y le iba a pedir perdón a Dios, la voz interna me decía, ¿para qué lo haces si eres un hipócrita, si lo vas a volver a hacer? Y aquello se fue haciendo grande porque no se lo comenté a nadie, lo volví mío, lo encerré. Y cuando tú encierras la condenación, eso te atrapa y te convierte en un esclavo. Y aquel pensamiento constante me decía, tú no calificas, tú no eres bueno, a pesar de que mucha gente pensaba que yo era bueno. Dentro de mí yo no creía que yo era bueno. Dentro de mí yo no pensaba que yo era idóneo, que yo era digno. Y para colmo entonces en el grupo de jóvenes, ya después que yo llevaba como algunos meses batallando con aquello, en las noches de sábado ponían unas películas que se llamaban Como ladrón en la noche. Porque estaban ahí, ¿saben? Y ahí entonces en la película el Señor venía como un ladrón y se llevaba a los cristianos, pero había un montón de cristianos que se quedaban, incluyendo pastores. Y yo decía, ay Dios mío, yo soy uno de esos. Llegaba el otro sábado y pusieron el trueno distante. ¡Bum! Y era otra calamidad más. Una verdad bíblica, pero para mí no resultaba una bendición. Para mí resultaba una maldición. Porque yo estaba en condenación. Y recuerdo que después de esta segunda película salí al patio de la iglesia, los jóvenes estaban compartiendo. Y un muchacho que creció conmigo en el barrio, éramos amigos de la niñez, Felipe, él se me acerca y me dice, ¿qué te pareció la película? Y yo le digo, para mí no fue bueno. Y él dice, ¿pero por qué? Si habla de esperanza, que el Señor viene, que se va a llevar a la iglesia. Y yo le digo, pero yo tengo miedo de quedarme en esta tierra. Y entonces él me dijo, pero eso no puede ser así, porque eso habla de inseguridad. Tú has creído en el Señor, te arrepentiste de tus pecados, lo confesaste, Alex, ¿cómo es posible que tú estés pensando todo eso? Bueno, me presentó a un amigo de él que era de otro pueblo, que estudiaba en la Universidad de Las Villas en Cuba.
y juntos empezamos un estudio. Me recuerdo un estudio inductivo sobre la carta a los Efesios, que por eso es una de mis cartas favoritas, porque allí, a través de ese estudio de precepto sobre precepto, el Señor se reveló a mi vida y me mostró que yo soy aceptado por Dios desde antes que naciera. Por eso es que hoy en día, cuando hablo de la salvación, la hablo con tanta plenitud y con tanta certeza y con tanta seguridad de que nosotros tenemos una identidad de hijos que es grande y que nos permite ser agradecidos. Alguien diga conmigo: soy hijo de Dios. ¿Y por qué hablo de esto en este día con respecto a la gratitud? Porque, insisto, muchas personas no pueden ser agradecidas o porque son huérfanos o porque siendo hijos son niños. Y la gratitud viene como resultado de saber quién eres y de que todo lo que tienes y de que todo lo que vives es producto del amor de Dios en tu vida. Ahora yo quiero en este día ir a la palabra de Dios, a un pasaje, solamente leer 2 versículos de una historia muy conocida, que es cuando Jesús multiplica los panes y los peces. ¿Recuerdan? Y ahí hay 2 versículos en ese pasaje que yo quiero leer hoy. De ahí vamos a extraer 3 verdades o 3 características que muestran a Jesús manifestando la gratitud del Hijo. La Biblia enseña que Jesús es el Hijo. ¿Estamos de acuerdo? Digan todos conmigo: Cristo es el Hijo. Y esa palabra hijo en la Biblia está en mayúscula porque es el Hijo, es el grande, es el único. Pero resulta que por medio de Él, ahora todos somos hijos. Los que creemos, no la humanidad completa, los que creemos en Cristo somos hijos. Entonces Jesús manifiesta lo que es tener un corazón agradecido. Y Él dice en este pasaje, dice la Biblia, Mateo escribe: entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Porque recuerdan, hago un paréntesis aquí para ponerlos en perspectiva con la historia. Jesús viene enseñando y predica el mensaje más largo en todo el ministerio de Jesús. Si ustedes leen Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7, se le conoce como el Sermón del Monte. Dicen, Jesús invirtió 3 capítulos de la Biblia para predicar un solo mensaje. Imagínense ustedes cómo estaba la gente. Y ya cuando el sol se estaba poniendo, se le acercaron los discípulos y dijeron: maestro, la gente tiene hambre, mejor que les diga que se vayan para el pueblo más cercano para que puedan comprar comida a tiempo antes de que los negocios cierren y que cada uno resuelva como pueda, porque si no, esto se va a llenar aquí de gente descontenta, llena de Biblia, pero con la barriga vacía, y eso no funciona. Y Jesús les dice: no, ¿ustedes qué tienen? ¿Tienen algo para darles? Y por ahí sacó uno la cuenta y dijo: Señor, necesitamos tanto dinero, que es el salario de un año, para pagar la comida de estos 5,000 hombres, más mujeres o niños, que quizás eran 25,000 personas. Esto es imposible. Y viene Andrés, quizás el que menos pensaba del grupo, y le dijo: pero aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Digan conmigo: 5 panes y 2 peces. ¿A quién se le ocurre darle de comer a 5,000 personas contables con 5 panes y 2 peces? A Jesús. Porque cuando tú estás agradecido, algo milagroso sucede en medio de los que saben dar gracias a Dios. Voy a leer los versículos 10 y 11 de este pasaje de Juan 6, porque los demás evangelistas solamente hacen una alusión a la palabra bendición, pero aquí muy particularmente Juan usa la palabra dar gracias. Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. ¿Cuántos varones eran? Y si cada uno vino con la mujer, ya son 1,000 personas. Y cada uno tenía un montón de hijos, más la suegra que no falta. Ahí había 25,000 personas. Y dice: y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Entonces aquí tenemos el contraste entre 12 hombres que no tienen claro todavía quiénes son y un hombre que sabe que es el Hijo de Dios. 12 hombres que están tratando de pasarse la bola caliente y salir de aquel problema que tienen en sus manos, alimentar a tanta gente, y que no tienen recursos, por supuesto, pero sobre todo no tienen el recurso de la identidad espiritual. Y un hombre, el número 13, por si alguno pensaba que el 13 es un número malo, ese es el número de Jesús. Jesús redimió el número 13. Y Jesús, el 13 en este grupo, es el que marca la diferencia, es el Hijo, es el que tiene la identidad. Y Él nos muestra 3 cosas que caracterizan a las personas agradecidas que saben que son hijos. Lo primero que quiero dejarte en este día es que Él supo cómo responder ante la situación. Alguien diga conmigo: supo cómo responder.
Pastor, ¿qué tiene que ver eso con la gratitud? Tiene que ver mucho. Las personas agradecidas siempre tienen una respuesta. Escúchame, las personas agradecidas siempre tienen una respuesta. Los demás tienen quejas, los agradecidos tienen respuestas. Y cuando hablo de respuestas no es de ser bocones, es de tener soluciones. Las personas que no tienen una identidad de hijos de Dios siempre miran para el lado a ver quién tiene para darles algo. Los hijos de Dios buscan en sí mismos dónde está el recurso. Hello, ¿alguien puede decir amén? Voy a usar solamente esta primera frase de los versículos que leí. Dice, y tomó Jesús aquellos panes. ¿Qué hizo Jesús? Tomó aquellos panes. ¿Cuántos panes eran? 5. ¿Y cuántos peces que también los tomó? 2. ¿A cuánta gente había que darle de comer? A 5,000 hombres, más las mujeres, más los hijos, más los ancianos, 25,000 personas. 5 panes y 2 peces. Si a ti te ponen a cargo de alimentar a tanta gente, lo más probable es que termines dando berrinches, llorando, quejándote y diciendo, pero así no se puede ser el administrador de tanta gente y darle de comer a tantas personas con recursos tan cortos. Pero cuando uno sabe quién es, lo poco se vuelve mucho en las manos del que tiene una identidad de hijo. Alguien diga amén. Jesús, por ser el Hijo, tiene un corazón agradecido, y mientras los demás están tratando de evadir la solución, Él hace lo que tiene que hacer un hijo. Toma a las manos el pan y toma los peces y dice, esto se acabó, está en mis manos. Yo tengo la solución, yo tengo la respuesta. Los discípulos, como personas sin identidad, que no tenían una identidad clara, ellos estaban siguiendo a Jesús, pero no sabían todavía quiénes eran, quisieron desatenderse de la situación. Pero Jesús, como un hijo, asumió su lugar y respondió correctamente. Mira, en la vida se va a demostrar quiénes están agradecidos por la actitud que muestren frente a las situaciones de la vida. Ayer veía una película preciosa que se llama The God's Club, y es sobre los clubes bíblicos en las escuelas públicas de los Estados Unidos. Está en Netflix, se la recomiendo. Y en esa película es también, no, ya les voy a cambiar la historia, esta es otra película, no, que también vi otra película, estoy perdiendo la mente. Esta es otra película que vi después, que es sobre una historia de restauración de un joven que sale de la prisión y una familia cristiana lo asume en su casa, lo recibe y lo envían a un colegio público. Y él tuvo una experiencia con Cristo en la prisión y la gente dudaba de él y lo rechazaba porque venía de un mundo bien bajo, bien malo, pero había tenido una experiencia cristiana. Y un día viene en su carro por una carretera y el jovencito que está a su lado le dice, ahí hay un carro que se cayó. Y él se baja de ese carro, escúchenme esto, y cuando los dos corren hacia la carretera, el joven cristiano que estaba con él, pero muy inmaduro, empieza a dar gritos. ¡Ah, ah, ah! Esa es la respuesta que damos todos frente a las crisis. Y el muchacho, este que estuvo en la prisión, al que todo el mundo etiquetaba de que cuidado con él, que tiene un pasado malo, pero había tenido una experiencia real con el Señor y sabía que era un hijo, salió corriendo al carro que estaba en llamas, a punto de explotar, rompió el vidrio, sacó a la joven que estaba dentro y le salvó la vida. Y luego en las noticias salió de que aquel jovencito estudiante había salvado la vida de una muchacha. Y yo inmediatamente dije, esa es la actitud, que no es valentía, es la actitud de responsabilidad que asumen aquellos que están tan agradecidos con el Señor, que se hacen responsables de lo que pueda pasarle a otros. Hello. Cuando nosotros sabemos quiénes somos, no nos quejamos ni nos vemos atrapados por alguna situación que nos demanda una respuesta. Por el contrario, cuando tenemos claros que somos hijos de Dios, estamos agradecidos por estar en medio de circunstancias que nos permiten mostrar a Dios por medio de nuestras acciones. Lo voy a decir una vez más. Cuando tú sabes quién eres, le vas a dar gracias a Dios. Cuando te encuentres entre la espada y la pared y tus recursos sean pocos, pero tu Dios es grande, tú le vas a decir, Señor, gracias, porque tú vas a mostrar ahora que tú eres el Dios de la historia y el Dios de mi vida. Alguien diga, amén. Yo les voy a contar a ustedes un chismecito. El día del aniversario, aquí tuvimos más de 240 personas y la comida era para 240 personas. ¿Verdad, Osvaldo? Osvaldo es el que cuenta a la gente aquí. Y Osvaldo va y le dice a la gente de la cocina, hay solamente adultos 240, entre niños y demás, posiblemente 260 personas. Y los que contratamos para la comida dijeron, pero a nosotros no nos alcanza. Y él les dijo, yo no sé lo que ustedes van a hacer, pero todo el mundo tiene que comer. Y me encantó esa respuesta.
Porque esa es la respuesta de alguien que sabe que aunque aquí haya comida para 240, ahí va a comer 300 personas. Y el grupo que estaba sirviendo, en lugar de amedrentarse, lo que empezaron fue a servir. Ustedes se dieron cuenta cómo después Diana se paró y dijo: ya comieron todos y ahora hay comida. Y un montón de ustedes durmieron de más. Yo los vi. Yo los vi, que comieron doble. ¿Saben qué significa eso? Que el Señor que multiplicó 5 panes y 2 peces es el mismo Señor de la iglesia en el siglo XXI. Pero lo que hace falta es que nosotros ante los números no nos amedrentemos, sino que busquemos solución y creamos que Dios va a multiplicar. Y yo bendigo la actitud de mis hermanos que creyeron como Jesús, que nos puso en esa posición para mostrarnos que Él es grande y no dejarnos en vergüenza. Alguien diga amén. Las personas, te pregunto, cuando las personas te miran para que tú tomes una solución, ¿te enojas? ¿O entiendes que es que Dios está dando a ti una autoridad en lugares, en familias, en diferentes lugares para que tú respondas porque quiere que el Hijo de Dios guíe a otros en una dirección? Porque algunos dicen: ¿y por qué me miran a mí? Si yo, sobre todo en momentos de crisis, ¿no? Cuando hay que repartir una herencia, eso es muy fácil. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 5, 6. Es muy fácil. Pero cuando los recursos no alcanzan y tú estás puesto en una posición donde tienes que ser la voz cantante, te enojas porque te dieron esa responsabilidad, o miras al cielo y le dices: gracias, Padre, porque aquí en la tierra yo te voy a representar a ti para que el cielo se manifieste en medio de los seres humanos. Cuando te toca estar en la posición de servicio a otros, ¿cuál es tu reacción? ¿Te quejas? Mira, todo el mundo aquí pasándola bien, y yo con esta escoba, y yo con este speaker, y yo con este cable, y yo con esta otra cosa. ¿O lo haces con una actitud de alegría y le dices: Señor, yo sé que tú estás conmigo? Y algunos dirán: es muy fácil que tú lo digas porque eres el pastor y tú nada más que predicas. No, te equivocas. Yo me he encontrado muchas mañanas solos aquí. Y en lugar de quejarme y decir: ¿dónde están los que deberían estar?, le digo al Señor: Padre, a mi lado hay un ángel, y esto es con todo corazón, y a este lado hay otro. Aguanten ahí eso que yo voy a cargarlo. Y lo que hace falta muchas veces que 3 personas lo hagan, lo he hecho yo solo. He puesto esos speakers encima. ¿Ustedes creen que es por mi fuerza? No, es por la fuerza de Dios. Es por la fuerza de Dios. Porque tenemos o la alternativa de quejarnos o de decirle: gracias, Dios mío, porque estoy en esta posición de servirte yo a ti. Y eso no nació en el corazón de Alex. No me lo inyectaron en el hospital cuando nací. No es la genética de la familia Padilla, es la genética del Señor Jesucristo, que me reveló a los 17 años de edad: soy tu Padre, soy tu Señor. No mires a un lado, no mires al otro. Tu identidad está en mí. Y eso te va a dar seguridad. Y cada vez que tú estás parado en la identidad de Cristo, tú vas a tomar los panes y los peces, por poco que sea, y en lugar de tú resentirte por esa posición de incomodidad, tú vas a mirar al cielo y le vas a decir: gracias, porque aquí está la oportunidad para que el cielo se manifieste a través de mí y yo con mi vida darle gloria a Dios. Alguien diga amén. La Biblia nos muestra que José en Egipto, en lugar de decirle al rey: no, yo te interpreté el sueño, ya yo te dije que vienen 7 años de abundancia y luego 7 años de hambre, ahora tú búscate tu gente, yo no soy el que va. El rey le dijo: tú puedes administrarlo, y él dijo: yo lo haré. Y era un jovencito, un hombre joven, un hombre sin experiencia de administrar, alguien que quizás no conocía mucho la cultura, pero él supo que para ese tiempo Dios lo había puesto allí. David frente a Goliat, lo mencioné en esta mañana, él no miró un gigante, él miró la oportunidad de que Dios fuera levantado como grande y poderoso en medio del pueblo del Señor. ¿Alguien puede decir amén? Dar gracias es mucho más que decir gracias, es tener una actitud agradecida cuando viene la prueba y los momentos difíciles. Cuando te dijeron tienes cáncer, cuando el marido te pide el divorcio, cuando los hijos se van de la casa, cuando la economía cae, en lugar de decir ¿por qué, Señor?, decimos: Dios, tú te vas a glorificar en esta situación. Alguien diga amén. Yo no sé si me respaldan en este día y pueden creer conmigo, pero yo todavía creo en el Dios de David que echa abajo los gigantes.
Daniel, cuando está en Babilonia y el rey levanta la estatua, Daniel se mete en su habitación y como de costumbre ora 3 veces al día. Y ahí los sátrapas enemigos miran por la ventana, van corriendo y dicen: rey, Daniel desobedeció tu ley. Y finalmente sabemos que lo echan en un foso de leones. Pero Daniel, con actitud estoica, heroica, valerosa, él dice: está bien, échame allí. Y nosotros conocemos el final de la historia. Los leones, por alguna razón, Dios les cierra la boca y al siguiente día el rey corre. Toda la noche estuvo despierto esperando que amaneciera porque quería que Daniel no muriera comido por los leones. Y dice: Daniel, ¿todavía estás vivo? Y dice: sí, el Señor a quien sirvo y en quien creo envió su ángel para que me librara. Eso es una actitud de agradecimiento. En vez de decir: oh Dios, ¿por qué estoy aquí con los leones? ¿Por qué estoy aquí a punto de ser comido? Señor, ¿por qué me constituiste en la comida de los leones? ¿Por qué? Si lo único que hago es servirte. Él dice: gracias, porque usarás los leones y el foso para que el mundo me recuerde por generaciones que fui el que creí en ti. En lugar de quejarte porque quizás a lo mejor tienes que recibir quimioterapia, dale gracias a Dios, porque lo que va a pasar en ti es que tal vez los efectos de la quimioterapia en ti no sean tan desgastantes como en otros. Tú puedes darle gracias a Dios. Jesús no solamente supo responder, Jesús supo a quién acudir. La gente agradecida sabe a quién ir. Di conmigo: supo a quién ir. Dilo fuerte: supo a quién ir. Y dice la palabra de Dios que Él tomó los panes y los peces y habiendo dado gracias. Di conmigo: habiendo dado gracias. Él no le dio gracias a los discípulos por traer los panes. Él no le dio gracias al niño, porque dice la Biblia que los panes y los peces eran de un niño. ¿Recuerdan? Andrés le dice: mira, aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Pero Jesús pasa por alto el protocolo y no le dice al niño: gracias por ceder tu comidita con toda esta gente. No le dice eso. No le dice a Andrés: gracias, porque la verdad es que eres un hombre brillante, que se te ocurren muy buenas ideas. Él no dijo eso. Él tomó los panes y dijo: Señor, Padre, gracias. Y parece que es ingratitud hacia los hombres, pero no es así. Lo que pasa es que los hijos de Dios vemos que Dios usa a las personas en todas las circunstancias, pero es Dios el que provee todas las cosas. No vamos a ser agradecidos con las personas, por supuesto. Jesús llenó 12 cestas más tarde y le dijo a los discípulos: cárguenla. ¿Y para dónde ustedes creen que la llevaron? Yo creo que para la casa del niño. Y de esa forma le dijo gracias. De esa manera le agradeció. Pero él en este momento hace algo sobrenatural. Él toma la comida y dice: Señor, gracias. Gracias. Él tomó lo que tenía y dio gracias a Dios. Eso tenemos que entender que Jesús hace esto porque tienen claro 2 cosas que tienen que ver con el carácter de Dios. Alguien diga conmigo: el carácter de Dios. Y esto es esencial para ser agradecidos a Dios. Saber quién es Dios. Hay 2 nombres en la Biblia que tienen que ver con el carácter de Dios. De hecho, todos los nombres de Dios revelados en el Antiguo Testamento tienen que ver con el carácter de Dios. Pero voy a mencionar 2. El primero es Jehová Jireh. Di conmigo: Jehová Jireh. Jehová Jireh fue el nombre que se reveló cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac. ¿Recuerdan? Y él le dijo: no te preocupes, mi hijo, el Señor se proveerá cordero. Y cuando ya Abraham iba a matar al hijo, el Señor le envió a su ángel. El ángel le dijo: no lo hagas, Abraham, ha sido vista tu actitud de obediencia y el Señor ha provisto cordero. Y ahí entre las ramas había un animal. Y ahí en aquel lugar entonces se le llamó a aquel lugar de encuentro con Dios Jehová Jireh, el Señor el que provee. Alguien diga conmigo: el Señor es proveedor. Este nombre tiene que ver con los hijos. Cada vez que un hijo de Dios está en el lugar, va a haber provisión. Lo voy a decir una vez más: cada vez que un hijo de Dios llega a un lugar, va a haber provisión. Siempre me recuerdo haber llegado en el año 2005 por primera vez a la República Dominicana, a la iglesia de nuestro hermano Porfirio ahí en Villamella. Y lo que me llamaba la atención, Miguel, el hermano Miguel que está con el Señor, que fue el que me introdujo a esta gente, él me dijo: ellos tienen una fe impresionante. Y tú verás que cuando llegues vas a ver el rótulo, el nombre de que tiene la iglesia. Y cuando llegué decía: Iglesia, Asamblea Cristiana, Misionera, Dios proveerá. Y le digo: bueno, y hermano, le digo al pastor: ¿por qué ustedes le pusieron este nombre? Y dice: muy interesante, hermano. Yo lo voy a llevar a donde nosotros nos reuníamos. Estaba en una iglesia, su templo pequeño, pero bien hecho, fuerte, que sirve hasta de refugio para los terremotos, para los huracanes. Y él me dice: quiero que camine conmigo unas cuantas calles.
y me llevó por unos caminitos hacia donde vivía su mamá, que en ese tiempo tenía más de 90 años. Murió con 100 años la mamá. Y él me dice, esta es la casa de mi mamá. ¿Ustedes saben cómo estaba la casa de su mamá? La casa de su mamá estaba así. Se estaba cayendo. Había huecos por todas partes. Dice, aquí nos reuníamos nosotros, un montoncito. Y estábamos un día diciendo, Señor, gracias, porque tú nos vas a dar un templo. Escucha, Iglesia Cristiana de Miami. Dios todavía regala propiedades. Todavía Dios regala propiedades. Yo no sé si ustedes lo creen, pero yo se lo pido todos los días. Y le digo, no, comprada, no, regalada, Señor. Y me inspiro en esta historia. Ellos dicen, Señor, porque tú nos vas a dar una propiedad. Y tenían un terreno ahí señalado, vacío. Decía, y ese terreno, Padre, sabemos que tú nos lo vas a proveer. Y se levanta una hermana y dice, el Señor me muestra que va a traer una persona a este lugar, que nos va a comprar el terreno y nos va a dar la propiedad. Y el pastor dijo, hermana, si esa es la palabra que Dios te ha dado, la iglesia se va a llamar Dios proveerá. Porque Dios nos está proveyendo. Eso pasó ahora, y cuando salen a la calle, terminado el culto, llega un auto con el ministro que estaba encargado de la construcción en Santo Domingo, que era un cristiano nacido de nuevo, al cual el hermano Miguel le dice, yo quiero bendecir a una iglesia en esta ciudad y no sé a quién bendecir. He ganado dinero en este pueblo y quiero usar mis recursos para financiar una iglesia. Y le dice, conozco un pastor que vende verduras en un mercado, pero es íntegro, sirve a Dios y necesita una propiedad. Se subieron al auto del ministro, se metieron en uno de los barrios más peligrosos de la ciudad, se bajaron en aquel lugar y se toparon con el pastor y la iglesia y le dijeron, ¿usted es el pastor Porfirio? Sí, mire, este hombre quiere comprarles a ustedes una propiedad. Y él les dijo, pues yo tengo el terreno, ni lento ni perezoso, porque tú no puedes titubear cuando Dios provee. Y lo llevó y le dijo, mire, este es el terreno. Y él le dijo, ¿cuánto vale? Tanto, búsquenme al dueño. Hizo un cheque y se lo entregó en la mano y le dijo, es de ustedes. Totalmente pagado. Cuando metieron los camiones, escúchenme, cuando metieron los camiones, aquello era un basurero. Y resultó que había un pozo hondo. Y entonces dice, el hermano que no solamente compró la propiedad, también construyó el edificio. Y lo que iba a ser un edificio de una planta, resultó que tuvo que ser de 2. Y el sótano se convirtió en un consultorio para doctores para que atendieran a la comunidad. Fíjense si Dios cuando da grande y da en abundancia. Alguien diga amén conmigo. Cada vez que un hijo de Dios está en un lugar, aunque los recursos sean escasos, Jehová Jireh se va a manifestar. Por eso Jesús da gracias, porque dice, Padre, aquí tú vas a manifestar que eres el papá de nosotros. Pero en segundo lugar, hay otro nombre de Dios que tiene que ver con el poder de Dios. Se llama Jehová El Shaddai. Alguien diga conmigo, El Shaddai. El Shaddai significa el que todo lo puede, el que no es escaso, el que no tiene límites. Y Jesús en ese momento levanta 5 panes y 2 peces y le dice, Señor, esto tiene que ser, Padre, una obra de tu poder. 5,000 personas contables, 25,000 personas en total. Manifiesta tu poder. Donde quiera que la iglesia separa que está el mundo, escúchenme. Donde quiera que un creyente tiene que mostrar a Dios, el Shaddai te va a respaldar. Por eso tú tienes que tener una actitud agradecida y en lugar de estarte quejando por la limitación de los recursos y de lo que no tienes, ver a Dios detrás de las circunstancias, porque Jireh está comprometido con proveer a su casa, a sus hijos, y el Shaddai está comprometido en manifestar su poder a través de la iglesia, y eso somos nosotros. No escucho muchos amén. Yo estaría brincando en el lugar, yo estaría diciendo, eso es para mí. Porque eso quiere decir que cuando tú salgas de aquí, no me importa cuánto tengas en el banco, Dios te va a dar lo que tú necesitas para el día de hoy, porque Él está comprometido con tu provisión. Tú tienes que agradecer por adelantado lo que ya Dios te va a dar. Y eso también dice que Dios te va a dar, y lo que te va a dar es para que lo compartas. Ay, nada más que escuché un amén y que parecía suspiro. Nadie se me muera. Pues si no lo resucitamos, pero bueno. Pero todavía no. Escúchame, Dios te da para que des. Y Dios te da a veces algo pequeño para que sepa que cuando lo compartes se va a volver grande. Porque Jehová, El Shaddai, no hace nada pequeño. No sé si Dios te está hablando a tu vida en este día. Por eso Jesús sabe a quién ir, porque Él tiene un Padre. Y Él va al Padre y le dice, Padre, tú eres proveedor, como somos tus hijos.
tú nos vas a dar. Padre, tú eres todo poder. Como nosotros vamos a manifestarte a ti, tú vas a manifestar tu poder delante de esta gente. Todavía no he cerrado este mensaje, me falta un puntito más, pero quiero hacer algo que el Espíritu Santo me pone en el corazón. ¿Quién hoy se pone de pie y dice, pastor, en tu silencio lo vas a hacer? Yo me comprometo en el día de hoy en creer que mi Dios y Padre, proveedor, me dará todo lo que necesito. Hoy sepulto y crucifico en este lugar la duda, la queja y el pensar que no sucederá. Tu casa se va a pagar, escúchame. Tus cuentas van a ser saldadas. Lo que tú necesitas te va a ser dado. ¿Lo puedes creer? Porque eso no tiene que ver contigo, tiene que ver con el carácter de tu padre. Mis hijos cuando se levantan por la mañana no me dicen, papi, ¿tú crees que hoy me merezca la leche? Ellos dicen, leche. El chiquito mío desde que nació dice, leche, la primera palabra. Lo primero que dijo fue, leche. Y es como si él supiera que yo tengo la responsabilidad, no por causa de él, sino por causa de mí, de ser su padre, de darle lo que él necesita. Tú tienes que entender que no se trata de ti ni de cómo te portaste ayer. El Señor no es Santa Claus que le da a los nice una bolsita de regalo y a los nori le da carbones. No. El Señor es bueno y es Padre. El Señor es justo y Él te va a dar. ¿Alguien diga amén? Yo pregunté quién se pone de pie y le dice, Señor, hoy entierro la duda, hoy entierro el temor, hoy creo que tú me vas a proveer. Te metiste en problemas. Porque si tú vienes siguiendo el hilo de esta prédica, lo que yo estoy diciendo, y todavía no he terminado para los que ya están pensando en la comida. Si tú vienes siguiendo el hilo de esta prédica, el Señor te va a dar y cada vez que te da es para que compartas. Tú puedes levantar tu mano ahora y decirle, Señor, yo voy a compartir de lo que tengo. Los estoy mirando, no le entra artritis a nadie ahora. Algunos dicen, un reuma, hermano. Ay, espérate que no puedo. Levanta tu mano al cielo, si estás comprometido. Si no, no hace falta. Dile, úsame para manifestar tu poder a través de mí. Lo voy a decir una vez más a ver si alguien más se anima, porque 3 personas dijeron eso, los demás están ahí. Y úsame para manifestar tu poder a través de mí. Padre, yo bendigo la iglesia en el nombre de Jesús y te doy gracias porque somos hijos tuyos por medio de Cristo. Y porque somos tus hijos, tú, Jehová Jireh, nos vas a proveer siempre. Como el salmista digo, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero también oro, Padre, que hoy salgamos convencidos que tú, Todopoderoso, Shaddai, te quieres manifestar a través de nosotros. Para de lo poco, de lo limitado, de lo pequeño, ponerlo en tus manos y que se vuelva grande. En el nombre de Jesús. Úsanos para manifestar lo grandioso de tu reino aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar asiento. En tercer y último lugar, porque Jesús era un hijo y estaba agradecido, Él supo cuál era su asignación. Alguien diga conmigo, asignación. Todos los hijos tienen una asignación del Padre. Lo voy a decir una vez más. Todo hijo tiene una asignación. Tú no viniste a la tierra para consumir el aire del planeta. Tú no viniste a la tierra para decir, Señor, bendíceme, Señor, dame. No. Tú viniste a la tierra para cumplir un propósito. Asignación y propósito van de la mano. Alguien diga conmigo, propósito. En ese momento específico, Jesús entendió cuál era su propósito temporal, porque tenemos que entender esto. Hay una asignación eterna, un propósito eterno, pero hay asignaciones o propósitos temporales. Y la suma de esos propósitos temporales tiene que ver con el propósito eterno. ¿Me estoy haciendo entender? Es decir, tú no entiendes ahora. Yo no entendía en el año 2000, cuando yo entré a este país, yo no entendía cómo con un llamado del Señor desde los 18 años y predicar el evangelio desde los 19 años, yo ahora estaba en un supermercado en Hialeah picando pollo. Yo no entendía eso. Y no fue hasta que yo entendí que yo era luz en medio de las tinieblas y la gente comenzó a ver lo que yo, no solamente lo que yo hablaba, porque yo dije, yo voy a predicar aquí con mi trabajo. A las 10 de la mañana el supermercado estaba totalmente, escúcheme,
abastecido de lo que tenía que hacer un trabajador en todo el día. El del otro turno, cuando llegaba, casi no tenía trabajo. Además, le fui a deber al jefe y le dije, ¿qué más te hace falta aquí? No, las neveras, te las lavo. Dice, mira, tú puedes hacer los pedidos, dame acá. Yo le hacía los pedidos, llamaba a las empresas y le decía, tráeme tantas. Y yo no era el manager, a él le pagaban de manager. Y a mí una miseria. Pero yo dije, aquí yo voy a brillar. Y cuando llegaban las mercancías, yo me iba al receiving, donde mi suegro era el manager, y yo recogía la mercancía y tomaba cajas de 70 libras y las levantaba, iba hacia una pila de cajas hasta allá arriba, y en lugar de quejarme decía, aquí va a brillar Cristo. Las 4 neveras que tenía en el supermercado, que estaban bajo la carnicería, nadie las lavaba yo, los pasillos los lavaba yo. Y tú dirás, te dejaste explotar. No, es que yo no estaba trabajando para el dueño de ese supermercado. Es que yo no estaba trabajando para el manager para congraciarme con él. Es que yo le dije al Señor, yo no entiendo por qué estoy aquí, pero si estoy aquí es con propósito. De ahí el Señor me movió a una empresa, a una compañía electrónica aquí en esta ciudad. Y cuando llegué a trabajar en ese lugar, me pusieron un departamento de data entry. Y comencé a meter, y me aprendí todos los códigos. Es más, mi jefa se limaba las uñas. Y veía internet. Por eso ella fue la primera en todo el departamento que se dio cuenta que las Torres Gemelas se cayeron en el 2001. Porque ella estaba pendiente de lo que pasaba y no había Facebook en aquel tiempo. Porque yo le eliminé el trabajo a esa mujer. Porque dije, aquí voy a brillar, no solamente con lo que digo, sino también con lo que hago. Y me dijeron, ¿tú eres cristiano? Sí, los cristianos aquí no son bien vistos. El jefe del departamento odia a los cristianos. Un hombre chiquitico así que le iba a los Riders. Y parecía un pirata igual que ellos. Y una cara, no decía buenos días, él ladraba. Y llegó el día de acción de gracias de ese año y me mandó a buscar a la oficina. Y me decían todos mientras yo iba caminando, Cristianito, te metiste en problemas. Pastorcito. Y iban gritando cosas. Cuando llegué a la oficina me dice, siéntate. Digo, dígame. Me dice, es que yo quiero en la cena que vamos a tener de la empresa de acción de gracias, antes de empezar, yo quiero que tú te pares y le digas a la gente lo que gracias significa. Que tú cuentes lo que significa el día de acción de gracias, su origen, su significado, las implicaciones de dar gracias y después ores por los alimentos. Porque yo recuerdo, y todo fue el resultado de que el 11 de septiembre, cuando cayeron las Torres Gemelas, que hicieron un lock de aquel edificio, nadie podía salir, nadie podía entrar. Todos los departamentos estaban, y todo el mundo fue corriendo para la cafetería, y gente llorando por familiares en Nueva York y otros llenos de pánico. Y yo lo único que pude decirles, ustedes pueden hacer silencio un momentito. Yo le voy a orar al Señor para que la paz venga sobre su vida. E hizo una oración. Había gente que hablaba inglés, no entendía español, pero igual se secaron las lágrimas. Y quizás ese fue el precedente, más la determinación de servirle a Cristo en aquel lugar que abrió las puertas para que el día de acción de gracias o el día antes, Él me diera el lugar para que yo les predicara a la gente. Yo hablé hasta de Cristo en aquel lugar. Y después oré. Porque lo que te digo es, tú tienes que entender tu asignación temporal. En lugar de estarte quejando por lo que estás viviendo ahora, ese es el peldaño para el próximo paso a donde Dios te va a llevar. Cuando yo le pedí la renuncia a ese hombre, él me dijo, siéntate en mi oficina. Me dijo, te pago los estudios, te subo el salario, no te vayas. Y yo le dije, es que no se trata de mí, se trata del Señor. Y ese mismo día cuando yo tomé una decisión, el carro que yo manejaba se rompió. La economía se vino abajo, como que el todo, y tú dirás, tomaste una mala decisión. No, el Señor estaba bien viendo hasta dónde yo estaba comprometido con su llamado. ¿Y ustedes creen que yo estoy hablando de mí? No. Yo estoy hablando de Cristo. Yo estoy hablando del Señor. Yo estoy hablando de ver al Señor detrás de cada circunstancia. De ser luz donde Dios te puso. Porque si tú tienes esa actitud hoy, en lugar de quejarte, vas con actitud de esta es mi asignación, en realidad las cosas van a cambiar. Saber quién eres tiene que ver con saber quién es tu Padre. Y saber quién es tu Padre te va a dar a ti una conciencia de asignación y de propósito temporal que tú vas a recibir con mucha gratitud. Alguien diga amén. Pastor, no me gusta donde trabajo. Ahora vas a comenzar a bendecir tu trabajo y a darle gracias a Dios por ese lugar. Vas a comenzar a bendecir los momentos que estás viviendo, a darle gracias a Dios, no por lo que vives, sino porque Dios te puso en esa circunstancia y Él se va a glorificar.
La Biblia nos muestra que esa fue la actitud de cada hombre de Dios en su tiempo y en su momento. Te pongo algunos ejemplos. Moisés, cuando el pueblo se lamentaba por las aguas amargas de Mara, supo que el árbol que tenía que cortar, ¿cuál era? Para convertirlo amargo en dulce y en agua potable. Y seguramente recordarás, llegaron a un lugar llamado Mara, que significa amargura. Y cuando fueron a tomar el agua dijeron, está amargo, no se puede tomar. Y Moisés, en lugar de caer en la queja, cortó un árbol y supo cuál era, lo echó al agua y les dijo, ahora prueben. Y el agua se hizo potable, se hizo agua que se podía tomar, porque ese hombre supo cumplir su asignación, porque conocía a su padre. David, cuando sus hombres lloraban porque los enemigos les habían secuestrado su familia, él se secó las lágrimas y fue y rescató a la familia. Caleb y José, mientras los otros 10 espías esparcían el veneno de la negatividad y la duda en el pueblo, ellos decidieron hablar fe y actuar en fe. Dígame. Ellos dijeron, si ustedes ven el tamaño de las uvas, y si ustedes ven la tierra, lo bendita y próspera que es, y esa tierra el Señor nos las entregó a nosotros. ¿Sería entonces casualidad que ellos fueron los dos únicos que entraron de esa generación? Nehemías, mientras Hanani, su hermano, se quejaba de la condición caída de Jerusalén, él por su parte se secaba las lágrimas y elaboraba un plan de reconstrucción. Qué diferencia, ¿verdad? Pedro y los apóstoles, cuando la iglesia se peleaba por la repartición de los recursos materiales, se levantaron con la solución al problema y dijeron, basta ya de broncas y de peleas, esto dice el Señor. Esteban, mientras sus hermanos de fe se peleaban por la misma causa, estaba listo y lleno del Espíritu Santo para administrar aquellos recursos con equidad y sabiduría. Pablo, mientras todos en el barco veían la tormenta y se lamentaban por el naufragio inminente y por la muerte, Pablo se levantaba con un mensaje de fe, de esperanza y de vida. ¿Cómo es posible que estos hombres, en medio de una mayoría tan negativa, fueron tan positivos? ¿Cómo es posible que donde había queja, duda y negatividad, ellos se levantaron con positividad, con fe y con actitud de valor? La respuesta está en que cada uno de ellos, desde Moisés hasta Pablo, supieron quién era su Dios y lo tuvieron por Padre. Tu gratitud es igual a tu identidad. El corazón de la gratitud es la paternidad divina. Por eso tú no puedes ir a un instituto de gratitud. A ti nadie te puede enseñar. Yo no te puedo enseñar gratitud hoy. La gratitud no se aprende, la gratitud la imparte el Espíritu Santo. Cuando tú naces por la fe y tú le dices, Jesucristo, ven a mi vida, y tú lo abrazas como tu Salvador, junto con el paquete de la salvación, te viene el gozo del Espíritu Santo y te vuelves una persona agradecida. Y resulta que antes te estabas quejando por el dolor de cabeza y ahora dices, gracias Señor porque me lo vas a quitar. Antes te quejabas por el jefe y ahora lo reclamas para el Señor. Antes te quejabas por esta situación y ahora le dices al Señor, gracias porque pasaré por las aguas, pero no me hundiré en ellas. Pasaré por el fuego, pero la llama no arderá en mí, porque tú, Señor, estás conmigo como poderoso gigante. Alguien diga amén en este lugar. Cada uno de estos hombres tenían 3 cosas en común. Junto con Jesús, ellos conocían íntimamente al Padre. Digan conmigo, conocían íntimamente al Padre. En segundo lugar, por causa de conocer a Dios, se conocían a sí mismos. Ellos se conocían a sí mismos porque conocían al Padre. Mientras más conozco al Padre, más me conozco a mí. Y más me defino a mí mismo. Y por causa de estas 2 cosas, sabían que eran hijos de Dios. Y por esa causa, asumían con optimismo y con gratitud la responsabilidad de su asignación temporal. Te pregunto en este día, quiero ya cerrar con esto. ¿Conoces al Padre? ¿Vives como un hijo, como una hija de Dios? Los hijos no tienen corazón de huérfano. Tú puedes abrir tu refrigerador ahora y está vacío y decir gracias Señor por la provisión. ¿Eso es locura? No, eso es fe. Eso es fe. Porque tú sabes que tú tienes un Padre que te va a proveer. Yo recuerdo mi mamá me enseñó eso. Mi papá se fue a buscar comida a un lugar y no había llegado en la noche. Y lo que quedaba era un mango para comerse en la casa. Ella cogió el mango y lo puso sobre la mesa y lo picó en 3 pedazos. Mi hermana un pedazo, el mío
y el de ella. Y ella bajó la cabeza y dijo: Señor, gracias por la comida que tú nos das. Y yo miraba a mi hermana y le decía: ¿cuál? Y era una noche de esas que no había ni luz eléctrica. Yo digo, yo creo que ella se dio, ella piensa que hay comida aquí porque se confundió con la oscuridad. Y tocaron a la puerta después del amén. Y cuando abrió la puerta, una vecina le dijo: mira, aquí tengo un congrí y carne de puerco y yuca. ¿Tú lo quieres? Antes de que ella dijera sí, ya yo lo tenía en las manos. Y ese día yo aprendí que a Dios se le agradece por adelantado lo que Él te va a dar. Al Padre se le da gracias por adelantado por lo que Él te va a dar. Desde que camino con el Señor y Él se reveló a mi vida como Padre, he sabido que lo que yo necesite Él me lo va a dar. ¿Conoces al Padre, iglesia? ¿Vives como un hijo? Entonces ejerce tu propósito como un hijo. ¿Quieres ponerte de pie? Yo quiero invitarte hoy a que te preguntes si realmente tú tienes una relación personal con Jesucristo. Y si la tienes, es el momento para decirle: Señor, miren, la vida a veces tiene el poder de robarte las características preciosas de ser un hijo de Dios y de volverte como el mundo es. Vivimos en una sociedad de tanto consumo que tú vas en un auto lindo y miras al de al lado y lo quieres, en lugar de dar gracias por el que tienes. Y comienzas a mirar. Cuando tú le des gracias a Dios por esto que tienes, Él puede confiarte todo lo demás. Porque ya no vas a estar enfocado en lo que tienes, sino en el que tienes. Entonces hoy tú puedes reafirmar ahí en el lugar en el que estás, cerrar tus ojos y decirle: Señor, gracias. Gracias por un año más de vida, gracias por la familia, gracias por la salud. Gracias por todo lo que tú me das. Gracias por lo que decidiste que no me darías. Gracias por lo que tú pusiste para dármelo después. Agradécele a Dios por todo lo que Él esté cargando ahora tu corazón. Pero lo más que debemos darle gracias a Dios es porque somos sus hijos. Eso nos da un lugar de privilegio y eso nos da un lugar de responsabilidad. De privilegio para recibir la provisión de Jireh, de responsabilidad para manifestar al Shaddai. Y yo estoy agradecido con las dos cosas. Agradecido porque veo que Dios me provee todos los días y agradecido porque veo cómo el Señor manifiesta su poder por medio mío. Y me sorprenden las dos cosas. Tú le puedes dar gracias al Señor junto conmigo en este día. Y si alguno de ustedes no se siente hijo de Dios o hija de Dios, yo te pido que en el lugar en el que estás hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, te agradezco por darme la oportunidad de creer en ti. Te recibo como mi Padre. Te recibo como mi Salvador. Te recibo como mi Señor. Por la fe en tu nombre, Jesús, ahora soy un hijo de Dios. Envía a mi corazón el Espíritu Santo, el Espíritu de adopción, que me permita de forma natural decirte Padre, llamarte Padre. Quiero vivir como un hijo. Quiero andar como un hijo. Gracias, Jesús. Amén.